Bienvenidos a la segunda sección de la serie que hemos titulado El mensaje de los tres ángeles. Como ustedes recordarán, en nuestro primer audio estuvimos dando una introducción a este tema, donde compartimos 12 aspectos importantes en cuanto a Apocalipsis capítulo 14, donde encontramos este mensaje. En este segundo audio lo hemos titulado El Evangelio Eterno. Antes de iniciar con el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición del Señor para abrir su palabra. Cariñoso Dios que estás en los cielos, queremos agradecerte porque nos recibes en esta ocasión, suplicando primeramente el perdón de nuestros pecados y también la unción de tu Espíritu Santo para poder comprender tu palabra. Háblanos, te lo rogamos, ayúdanos a entender, a vivir y a practicar lo que está escrito. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6. Dice: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Iniciamos el estudio de esta ocasión, o en esta ocasión, con una pregunta. ¿Por qué es eterno el Evangelio? Decimos que el Evangelio es eterno porque el plan se formuló en los siglos de la eternidad, pero se implementó cuando Jesús ofreció ocupar el lugar del pecador. Jesús tenía que cumplir una doble tarea para redimir al hombre de su fracaso. Número 1, tenía que ser un cordero sin mancha. Esto significa vivir una vida sin pecado para tejer un manto de perfecta justicia. Y número 2, tenía que tomar sobre sí la culpa de todos los seres humanos y sufrir la muerte como sucedía con los corderos. El apóstol Pedro nos explica este concepto. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Y es que el Evangelio se diseñó en los siglos de la eternidad y se mantuvo oculto hasta que fuese necesario implementarlo. El mismo apóstol, o en esta ocasión el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, nos dice lo siguiente. Romanos capítulo 16, versículos 25 al 27. Y al que puede confirmaros, según mi Evangelio, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Dios está cubierto de un manto de luz literal. Eso lo dice Salmos, capítulo 104, versículos 1 y 2. Bendice, alma mía, a Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Ahora, este manto literal de luz representa la perfecta justicia de Dios. Isaías capítulo 61, versículo 10 lo explica. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. La Biblia enseña que Adán y Eva estaban cubiertos de un manto blanco de luz, pues ellos reflejaban la gloria de Dios.
en su estado de inocencia, Dios cubrió a Adán y a Eva con mantos literales de luz. Estos mantos eran un reflejo del manto glorioso que cubría a Dios. Los mantos de luz representaban la perfecta justicia y santidad de que gozaba la pareja. La pareja estaba sin pecado, no estaban vestidos con mantos artificiales, estaban cubiertos de una envoltura de luz y gloria como la que viste a los ángeles. Mientras ellos vivieron obedeciendo a Dios, este atavío de luz continuó revistiéndolos. Pero conocemos la triste historia, cómo Adán y Eva pecaron. Dice Génesis capítulo 3, versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces notamos que el pecado despojó al hombre del manto de luz espiritual y física, porque cuando Adán y Eva pecaron, perdieron ambos mantos, quedaron espiritual y físicamente desnudos. Esto lo dice Génesis capítulo 3, versículo 7. En su primera parte dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Cuando el hombre pecó, perdió primero su manto de luz espiritual, y al perder el manto espiritual, perdió también el manto físico. La desnudez física de su cuerpo indicaba que el hombre había quedado desnudo espiritualmente. Ahora, ellos tratan de darle una solución a esto, lo que podríamos llamar una solución humana. Dice Génesis capítulo 3, versículo 7, la segunda parte. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Definitivamente, como seres humanos a veces tratamos de remediar los problemas, pero no es la solución. Génesis capítulo 3, versículos 9 al 13, dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Excusa, ¿no es cierto? Adán le echa la culpa a su esposa y Eva le echa la culpa a la serpiente, y al final el culpable es Dios porque fue él quien hizo la serpiente. Las hojas de higuera representan los argumentos que se fabrican para cubrir la desobediencia. Cuando el Señor atrae la atención de los hombres y las mujeres a la verdad, entonces comienza la fabricación de los mantos de higuera para cubrir la desnudez del alma, pero no se cubre así la desnudez del pecado. Algunas excusas que la gente a veces dice, es que mi naturaleza pecaminosa es débil. Ay, es que las atracciones del mundo son demasiado fuertes. Ay, es que el diablo me tentó, él tiene la culpa. Otros dicen, mis padres me dieron un mal ejemplo. Otros, por ejemplo, dicen, yo nací así, eso está en mis genes. La culpa la tiene el esposo, la tiene la esposa que Dios me dio, dicen algunos otros. Otros dicen, crecí en un ambiente malo y por eso soy así. Pero son simplemente excusas, como el manto de higueras que tejieron Adán y Eva, que no solucionan el pecado. Y es que el pecado causa desnudez espiritual, lo cual causa también desnudez física, lo cual lleva finalmente a la desnudez de la muerte. Quisiéramos leer Génesis capítulo 3, versículo 19. Porque una vez que entra el pecado en este mundo, se pronuncia una sentencia de muerte. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahora, el hombre se encontraba en una situación precaria en ese momento. ¿Por qué? La ley de Dios exige justicia perfecta. Si no le ofrecemos a la ley la perfección que exige, el resultado es el pecado.
Dice 1 de Juan capítulo 3, versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, si pecamos, la ley exige la sentencia de muerte, dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 5, versículo 12, el apóstol Pablo nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora, todos hemos pecado, y por lo tanto todos estamos bajo la sentencia de muerte. El mismo apóstol en Romanos capítulo 3, versículos 10 y 23 lo explica. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la triste condición de cada uno de nosotros como seres humanos. Resumiendo lo que acabamos de decir, la ley exige una vida de perfecta justicia. Si no le ofrecemos a la ley lo que exige, el resultado es el pecado. Y el resultado del pecado es la muerte. El problema es que ningún ser humano le puede ofrecer a la ley lo que exige, así que todos debemos de morir. Dios prometió que el mismo día que Adán y Eva comieran del árbol, iban a morir. Eso lo dice Génesis capítulo 2, versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Pero Adán y Eva no murieron en ese mismo día. ¿Por qué? Es muy importante esto. Ese mismo día en el que ellos tenían que haber muerto porque pecaron, y la paga del pecado es muerte, Jesús se presentó ante el Padre y ofreció vivir la vida que el hombre debe vivir y tomar sobre sí mismo la sentencia de muerte que merecía el hombre. Es decir, el Padre conmutó la sentencia de muerte contra el hombre basado en la promesa de que Cristo vendría a vivir una vida perfecta y sufrir la pena de muerte que merecía el hombre. Qué cosa más extraordinaria. Le prometió a Adán y a Eva que de la simiente de la mujer, o que la simiente de la mujer más bien, le aplastaría la cabeza a la serpiente. Y sabemos que la serpiente es Satanás. Dice Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis capítulo 3, versículo 21 dice lo siguiente. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Habíamos hablado que cuando el hombre peca, cuando la mujer peca, se hacen hojas de higuera para cubrirse, que es la solución humana. Eso no funcionaba. Ahora Dios va a dar la solución al problema del pecado, haciendo para ellos túnicas de pieles. El mismo instante en que Adán se dio a la tentación de Satanás e hizo lo que Dios le había mandado que no hiciera, Cristo, el Hijo de Dios, se interpuso entre los vivos y los muertos y dijo, que caiga el castigo sobre mí. Yo tomaré el lugar del hombre. Dale otra oportunidad. La transgresión coloca a todo el mundo bajo la pena de muerte, pero en el cielo se escuchó una voz que dijo, he hallado un rescate. Y esto es precioso, porque al hacerles túnicas de pieles a ellos, esto tiene un simbolismo muy importante. Se tuvo que haber matado un corderito. Ahí tenemos la primera mención a un plan de salvación que estaba desde antes de la fundación del mundo, pero puesto en práctica, porque ese cordero representaba a Cristo Jesús, el Cordero de Dios que iba a venir a morir por cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo se iba a hacer esto? Y esto es muy importante porque solo el que creó a todos podía ofrecer, vivir y morir en lugar de todos. Jesús creó a todos los seres humanos y por lo tanto es responsable de la existencia de ellos. Y solamente Él podía ofrecer tomar el lugar de todas sus criaturas.
Vamos a leer San Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el versículo 14 nos dice que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios estableció el sistema de sacrificios y ofrendas para prefigurar lo que habría de ocurrir en el futuro. El sacerdote que ofrecía el sacrificio no podía tener defecto físico. Dice Levítico 21, versículos del 17 al 21. Habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado, ningún varón de la descendencia del sacerdote de Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Y de igual forma, la víctima que se ofrecía o que ofrecía el sacerdote tampoco podía tener defecto. Eso lo dice Levítico capítulo 22, versículos del 20 al 22. Y lo leemos. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová, para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado será sin defecto, ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Así es que un sacerdote sin defecto ofrecía una víctima sin defecto. La ausencia de defecto físico en el sacerdote y en la víctima simbolizaba que en Jesús no había defecto moral. El sistema de sacrificios no podía quitar el pecado, era un sistema de deberes. Cada vez que se ofrecía un animal, Jesús se presentaba como fiador y anunciaba que pagaría la deuda. El pecado recibía perdón tan solo a base de la promesa de un Mesías venidero. Eso lo dice Hebreos capítulo 10, versículo 4. Dice ahí: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ahora, por su vida perfecta, Jesús tejió un manto de perfecta justicia para cada uno de nosotros. En nuestro planeta y en nuestra carne de pecado, Jesús se enfrentó a todas nuestras tentaciones, vivió una vida sin pecado, pasó por el camino a donde transitamos todos nosotros y ganó la victoria en cada paso. Él venció el pecado en la semejanza de carne de pecado, según Romanos 8:3. Así que fue que tejió un marco de perfecta justicia. En cada acto de obediencia, Jesús le añadió un hilo a ese manto. Eso es algo formidable. Veremos cómo la Biblia nos habla también de que Jesús fue el sacerdote sin mancha. Recordemos que habíamos hablado que el sacerdote no debía tener defecto. Y ahora dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, hablando de Jesús: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y Hebreos 7, 26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Es importante notar que Jesús no solamente fue ese sacerdote sin mancha, sino que a la vez también fue la víctima sin mancha. Al inicio de este estudio
citamos Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 al 20. Volveremos a leerlo para que encontremos este concepto acá. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahí vemos cómo Jesús no solamente es el sacerdote sin mancha, sino que también Él es la ofrenda sin mancha. Y es que Jesús sufrió nuestra sentencia de muerte. En el principio, el hombre pecó. Cuando pecó, perdió el manto de justicia espiritual y quedó espiritualmente desnudo. Por haber perdido el manto espiritual, perdió también el manto físico, como lo vimos. El resultado fue la desnudez y la muerte. Ahora Jesús toma nuestro lugar. Jesús tomó sobre sí nuestros pecados. Tomó sobre sí nuestra desnudez espiritual. Colgó sobre la cruz completamente desnudo. Sufrió la desnudez de la muerte. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y un texto más que quisiéramos añadir que es sumamente importante, está en Isaías capítulo 53, versículos 5 y 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. A manera de ejemplo diremos lo siguiente. Si nosotros trabajamos para el Señor pecado, Él nos va a pagar lo que es justo y que es el salario del pecado, la muerte. Pero notamos que Jesús trabajó para el Señor justicia y sin embargo se le pagó el salario del Señor pecado. Esto se llama sustitución. Cuando Jesús exclamó en la cruz, consumado es, la provisión para la salvación de todo ser humano estaba completa. Una vida perfecta y una muerte por el pecado estaba disponible para todo pecador. Hace un ratito citamos Romanos capítulo 6, versículo 23. Quiero citar la última parte de ese versículo, porque no solamente dice que la paga del pecado es muerte, sino que ahora termina diciendo, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es que es la justicia de Cristo lo que hace que el pecador penitente sea aceptable ante Dios y lo que obra su justificación. No importa cuán pecaminosa haya sido su vida, si cree en Jesús como su Salvador personal, está pagada delante de Dios sus deudas. Así es que lo que necesitamos es ir a donde Jesús para que Él nos vista con su justicia, sus vestiduras inmaculadas, que son la justicia de Cristo, imputada por la fe en cada uno de nosotros. Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 27 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Hay una solución para el problema del pecado y es Cristo Jesús. Cuando usted y yo acudimos ante Él, le entregamos nuestra vida, confesamos nuestros pecados, habiendo experimentado ese arrepentimiento que el Espíritu Santo pone en nuestras vidas, entonces Él nos perdona, nos toma como suyos,
nos cubre con su manto y ahora nos permite una vida nueva en Cristo Jesús. El mensaje del primer ángel, que es lo que estamos analizando, contiene tres imperativos importantes, tres mandatos que describen cuál debe ser nuestra respuesta a las buenas del Evangelio de aquí en adelante. El Evangelio exige cambios en nuestro estilo de vida y también afectará cómo hablamos, qué comemos, bebemos, cómo usamos nuestro tiempo, qué vemos, qué oímos, qué lugares frecuentamos, cómo usamos nuestro dinero, cómo tratamos a otros y muchas cosas más. Y esto es importante porque muchos cristianos enfatizan tan solo los beneficios del Evangelio y no están dispuestos a cumplir con los requisitos del mismo. Ven el Evangelio como una forma barata de escapar a la condenación, pero sin un cambio de vida. En efecto, dicen, Cristo lo pagó todo y por lo tanto estoy salvo, no necesito preocuparme por cambiar mi estilo de vida. Eso es falso, eso no es lo que la palabra de Dios enseña. El verbo que se usa aquí en el mensaje del primer ángel, diciendo, en el mensaje indica que hay un cambio en el estilo de la vida. Es parte integral del Evangelio eterno. El Evangelio no solo nos aporta beneficios y privilegios, sino que también conlleva obligaciones y responsabilidades. El apóstol Pablo, escribiéndole a Tito, lo explicó. Tito, capítulo 2, versículos 11 al 14. Leo para ustedes. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo, propio, celoso de buenas obras. ¿Notamos? Somos salvos por gracia, pero una vez que hemos sido salvos, ahora el Evangelio también nos enseña que debemos de renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, y que debemos de vivir de aquí en adelante por la gracia de Dios en una forma justa, piadosa, sobria delante de Él. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza es ver al Señor Jesús en las nubes de los cielos cuando regrese. Hay dos pasajes aparentemente contradictorios, pero al leerlos y analizarlos nos vamos a dar cuenta que no es así. Uno es Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Y el segundo es Efesios capítulo 2, versículo 10. Vamos a leerlos para ver qué tenemos ahí. Dice el primero, Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Ok, aquí en este pasaje tenemos una verdad sumamente impresionante. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, porque esto es un regalo de Dios y no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero el versículo 10 agrega un detalle que también necesitamos tomar en cuenta. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y decía hace un ratito que quizás suena un poco contradictorio, porque el primero nos dice que hemos sido salvos por gracia y no por obras. El segundo nos habla de que tenemos que hacer obras. ¿Cómo funciona esto? Bueno, es que para que usted y yo seamos salvos no podemos hacer absolutamente nada. La salvación es totalmente por gracia, pero una vez que usted y yo hemos sido salvos, ahora estamos en una condición de, como dice el versículo 10, andar en buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Las que el mismo versículo 10 dice que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. No son obras que yo fabrico, son obras que son el resultado directo de la salvación que el Señor ahora me ha otorgado a mí y a cada uno de nosotros.
Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 24, son varios versículos, pero es importante que los leamos. Dice lo siguiente: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber esto, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y voy a poner un ejemplo en el versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, Apocalipsis capítulo 14 nos dice lo que Jesús hizo por nosotros y también cómo debemos nosotros responder a lo que Él hizo. Se nos manda a temer a Dios, a darle gloria, a adorarlo, especialmente porque estamos en la hora del juicio. Y estos conceptos los vamos a ir analizando poco a poco. Esto indica que nuestra predicación no solo debe centrarse en la justificación, sino también en la santificación. Cuando el Evangelio se predique en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Y cuando estemos salvos con el Señor allá en el cielo, tendremos una celebración final. Esta está descrita en Apocalipsis capítulo 7, versículos del 9 al 12. Queremos leerla. Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraban sobre sus rostros delante del trono, y adoraban a Dios diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos. Amén. Habremos terminado la historia del mundo en cuanto al pecado y viviremos eternamente con nuestro Señor, salvados por su misericordiosa gracia para con cada uno de nosotros. Por eso el Evangelio eterno son buenas nuevas. Ese Evangelio que estuvo desde la eternidad, que fue puesto en práctica en algún momento específico de la historia, justo cuando fue más necesario, cuando el pecado entró a este mundo, dispuesto para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Pues solamente acudir a Cristo Jesús. No importa lo que hayamos hecho, no importa cómo haya sido nuestra vida, si acudimos a Jesús con arrepentimiento, confesión de pecados y abandono de ese pecado, Él nos recibe. Él nos justifica, pero no solamente nos justifica, sino que, como aprendimos hoy, también nos ofrece una vida de santificación, todo por sus méritos, todo por su gracia para cada uno de nosotros. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Eso es lo que el Evangelio eterno ofrece para cada uno de nosotros. Quiera el Señor que haya sido de bendición esta segunda etapa del estudio. Más adelante estaremos continuando un poquito más
con esta serie que hemos titulado El mensaje de los tres ángeles. Que el Señor nos bendiga.